Haremos una recorrida por el teatro en Roma. Una recorrida diferente a la que hemos hecho en otra ocasión. Desde luego habrá algunos puntos en común. Quiero decir que esta es la segunda o tercera vez que hablamos del teatro en Roma. Del mismo modo que en Grecia, en Roma los teatros eran de enormes proporciones. El teatro de Herculano, si me permite la expresión, y el de Pompeya, dos ciudades cuya mala suerte ha sido proverbial, tenían entre 35 y 40.000 asientos. Además de grandes, estos teatros eran muchos, a juzgar por los vestigios que se encontraron en la mayoría de las regiones de influencia grecorromana. Parece que entre las artes más apreciadas por los romanos estaban las actuaciones pantomímicas. Los griegos habían sido los máximos artistas en esa especialidad. El pantomimus romano era un actor que utilizaba pocas palabras y movimientos estilizados con máscaras para representar determinado personaje. Lo acompañaban usualmente flautistas, ahí vienen, bueno, y eventualmente un coro. A juzgar por los fragmentos que se conservan, en realidad los recuerdos que se conservan, los escritos que se conservan, no se conserva ningún fragmento de pantomimus, ni siquiera de flauta. Bueno, según estos indicios, la pantomima romana degeneró en un lenguaje y unas acciones groseras, y finalmente fue prohibida por la Iglesia en el siglo V, en el siglo V, por burlarse de los sacramentos. Digamos que la pantomima fue en cierto momento, más que una disciplina aparte, un camino decadente de la comedia. Claudio y Nerón se entusiasmaban tanto con la pantomima que después de las funciones otorgaban al actor, si era extranjero naturalmente, la codiciada ciudadanía romana. Para entretener a los romanos, que no eran muy fáciles de contentar, los organizadores debían desarrollar ideas cada vez más espectaculares o más escandalosas. Una pantomima extraordinariamente exitosa fue la que reprodujo la historia del legendario rey cretense Minos y su esposa Pasífae, o mejor todavía Pasífae. Sus representaciones fueron un tema de conversación diaria entre los romanos. Desde luego, el tema, como ustedes saben, era escandaloso, ¿no? Pasífae, la mujer de Minos, se enamoró de un toro, de un toro de Posidón, que había salido, me parece a mí, del mar, y como el toro, fiel a su naturaleza, no le daba mucha bolilla, ella decidió seducirlo, introduciéndose en una vaca de madera, creo que le construyó el ingeniero de Minos, Dédalo. Era una vaca de madera con una cubierta de cuero, no sé qué. Y Pasífae se introdujo en el artefacto y se presentó ante el toro, que engañado por el ingenio del constructor, se le unió. Bueno, la pantomima romana persiguió el realismo en esta representación. Nada de elipsis, nada de simbolismo, no. 100.000 espectadores, ávidos de no perder detalle, imagínense, estiraban el cogote en cada función para ver a un toro de verdad unirse a la vaca artificial, en cuyo interior había una actriz también de verdad. Con gritos de ánimo incluso trataban de enardecer al animal, me refiero al toro, y desbordaban de risa cuando la actriz que encarnaba a Pasífae salía del cuero de vaca fingiendo o tambaleando. Otra pantomima muy famosa fue en tiempos de Nerón la leyenda de Ícaro, ¿no? Bueno, ya se sabe que Dédalo fue el que construyó el laberinto, e Ícaro era el hijo de Dédalo, y que Minos tenía cautivos a padre y a hijo, y que los dos escaparon volando con unas alas de cera que había construido el ingeniero,
Y como saben ustedes, Ícaro se acercó tanto al sol, desoyendo los consejos de su viejo, y el sol derritió las alas, e Ícaro se precipitó. Pero bueno, el público se volvía loco porque también esta pantomima estaba representada con mucho realismo, ¿no? Directamente los actores, con unas alas, unas plumas, qué sé yo, se arrojaban desde una plataforma levantada en el centro del teatro. Dédalo aterrizaba en tierra y luego le tocaba el turno a Ícaro, que también debía estamparse ahí contra el suelo, pero como Ícaro moría tenía que caer mal. Y en una oportunidad, el actor que hacía de Ícaro se llevó por delante el palco imperial. Y ahí estaba Nerón, y parece que el actor se estrelló contra el mármol. Nerón ordenó matar al actor como castigo por su impericia, pero la orden fue enteramente superflua porque el actor ya se había matado, anticipándose a los deseos imperiales con el golpe. Otra atracción del teatro era la aparición de unos heraldos colmados de regalos. Tiraban regalos al público, a la marchanta, ¿no? Llevaban, por ejemplo, jaulas con aves exóticas, postres deliciosos, confituras, cofrecitos con contenidos secretos, y todo eso lo arrojaban al público durante su marcha. Muchos de esos objetos eran pisoteados porque, imagínense, el que se agacha a la liga, nació de allí esa máxima, y se trenzaban en verdaderas riñas. También arrojaban unos rollitos escritos que eran vales por un esclavo, por ejemplo, o un barco o una propiedad. Así que más de un pobre salía del teatro convertido en un hombre de fortuna por haber pescado uno de esos rollos. Es como sortear un auto, más o menos. En su palco el emperador estaba totalmente expuesto a la opinión popular. Los espectadores influían primero sobre la selección del programa, ¿no? Sobre la contratación de las atracciones y hasta incluso sobre la emancipación de algunos de los actores, que en su mayoría eran esclavos o extranjeros. Suetonio cuenta que la antipatía del emperador Tiberio por los actores empezó cuando, después de una función, asediado por el público, se vio obligado a liberar al comediante Accio. En otra oportunidad, después de un escándalo en el teatro, Tiberio se vio obligado a devolver una valiosa estatua griega que pertenecía al teatro y que Tiberio se había afanado. A Calígula el público le pedía la reducción de los impuestos. La etiqueta exigía presentarse con la toga. Había que ir de toga al teatro. Había ediles que supervisaban en la entrada el cumplimiento de la ordenanza. El calzado obligatorio, lo dictaminado fue variando según la historia. Augusto permitía a los concurrentes presentarse descalzos, pero Tiberio lo prohibió. Calígula volvió a permitirlo y autorizó incluso a los senadores que usaran sombreros para protegerse del sol. Esto es muy interesante. El silbido, empleado como muestra de la impaciencia o de desaprobación, estuvo muy de moda entre los romanos, así que silbaban mucho, incluso utilizaban a veces un instrumento de varias notas llamado syrinx, derivado de siringa, evidentemente, una especie de cornetita o flautín, que les permitía producir sonidos más o menos agudos según el grado de descontento que querían manifestar. Parece que cuanto más agudo era el sonido, más descontento estaba el chiflador. En Grecia también se usó mucho, y es famosa una historia cuyo protagonista es Demóstenes, y el otro Esquilo, ¿no? Parece que Esquilo, que se había dedicado a la política, quiso decir un discurso, y Demóstenes no encontró nada mejor que hacer que chiflar con uno de esos aparatitos, y lo hizo equivocar muchísimo a Esquilo. Más datos sobre el teatro. Desde la galería que rodeaba al teatro se hacía caer sobre el entelado un rocío de agua de olor, distribuida por medio de varios tubos dispuestos en las estatuas que había en lo alto de los
pórticos. Esto se hacía para combatir el mal olor que producían las personas, ¿no? Además, calcule, la función duraba todo el día, así que por ahí uno entraba bastante aseado y después ese aseo se iba deteriorando y menoscabando a lo largo de la jornada. Los romanos conocían el telón, lo llamaban cortina, con buen criterio. El telón se diferenciaba del actual, ya que en vez de desenrollarse descendiendo, salía por medio de un sistema de soga desde el piso, subía, ¿no? Quiere decir que funcionaba al revés. Claro, no había techo. La expresión de Horacio, aulea premuntur, se ha bajado el telón, significaba que empezaba la comedia, no que terminaba. Y la frase de Ovidio, aulea toluntur, se alza el telón, equivalía a la comedia terminada. Encima de los actores había unas sogas destinadas a hacer aparecer en caso necesario a los dioses celestiales, ¿no? Y debajo había una especie de escotillón para las sombras, para las furias y otras divinidades infernales, y a ese escotillón se le llamaba agujero de Caronte, si me permite la expresión. Existían artefactos para simular nubes, o truenos, o relámpagos. Había escenografías que giraban sobre sí mismas y tenían tres caras distintas para facilitar las mutaciones. Y algunos suelos de contrapeso servían para elevar a los actores sobre el nivel del escenario y bajarlos en el momento oportuno. Dominar el espacio teatral con la voz era una cosa muy difícil. Para ello, el diseño de las máscaras que usaban los actores era especial, ¿no? Tenían muy grande la abertura de la boca y también prolongada a modo de embudo. Así se formaba una especie de trompeta acústica para aumentar el volumen de la voz. El director de los músicos iba calzado con una sandalia de suela de fierro, que se llamaba escabellum, y golpeaba el suelo con el pie para marcar las entradas de los coros, de las danzas o de las pantomimas. Los coros eran guiados por un corifeo que personificaba la opinión. Con una palabra, con una fórmula cantada, se explicaba a los espectadores aquellas cosas que no estaban puestas en escena y que no eran explicitadas por el actor. El coro, que también danzaba, entonaba estrofas acompañadas por el sonido de las flautas. Había algunas convenciones para la escena, heredadas todas de los griegos, ¿no? Tenían que ver con la situación geográfica, casi como una semiótica del escenario, qué sé yo. Por ejemplo, el actor, yo he escrito un cuento afanando esta idea, ¿no? El actor que se consideraba que venía de lejos o de otra ciudad, no que se consideraba, el actor cuyo personaje venía de lejos, debía entrar exclusivamente por la izquierda de la escena. Siempre se tomaba al espectador, para saber, ¿no? Si venía de cerca o del campo, debía hacerlo por la derecha. Y, por lo general, el actor desaparecía de la escena solo en el momento de su muerte. Hemos hablado mucho aquí del teatro isabelino, donde no solo, donde sucede algo parecido, pero diría que inverso. Quiero decir, a todos los actores que en el teatro isabelino morían, los sacaban de algún modo de la escena. Retiraban enseguida a los muertos, venían unos guardias y se los llevaban al final. Porque como no había telón, tenía que seguir la acción. Claro, al final no se iba a levantar e irse. Entonces no había manera de hacerlo desaparecer y casi siempre tenían que venir unos tipos y llevarse al muerto para justificar la ausencia posterior. Claro, los otros actores podían irse. Fulano se va, pero ¿y el muerto cómo se va? Resultaba de muy mal gusto
resultaba descorazonador para las personas que habían hecho un esfuerzo para creer que el actor se moría, el recorrer el camino inverso abruptamente. En el teatro actual sería un detalle de distanciamiento, diría Brecht. El tipo que se murió se levanta y se va. Es un mensaje para el público. ¿Qué significa esto? No te lo creas todo. Tiene que ver uno que fue brechtiano anticipadamente, fue el Dr. Johnson, que conversaba una vez con un amigo y creo que hablaban probablemente de Antonio y Cleopatra. Y el amigo se quejaba y decía, bueno, mire, esta hora transcurre en cada ciudad, de modo que el público al final no sabía si estábamos en Roma, en Alejandría o en Actio. Y el doctor Johnson le dijo, no, el público no se confundía, siempre sabía que estaban en el teatro. Bien. En algunos momentos se juntaban decenas de actores en el escenario que nada tenían que ver con la acción precisa. Estaban allí solo porque no habían muerto y la convención decía que hasta que el actor no se muriera, o terminara la obra desde luego, no podía salir del escenario. Me parece estupenda también esta convención. Imagínese el gasto que implicaría para algunos puestistas posmodernos que por ahí recurren al doble personaje. Bueno, no doble personaje, sino a que un actor que represente más de un personaje, incluso por razones de economía. Bueno, si no se puede ir el tipo, un tipo en el primer acto hace de diariero. Sí. Y en el último hace de mozo. Se pone por ahí un bigote, no sé. Sí, un delantal. Para que no diga, mirá, me parece que es el mismo que era. Sí. Bueno, no el fue, grito, en aquel teatro no se podía porque te tenías que quedar claro. hasta que te morías. Bien. Hasta el grito era igual del mozo y el diariero. Sí. No, los mozos no gritan. No, por eso, por eso se daba cuenta la gente, dice. Claro. Mozo, you. Bien, ¿a quién dedicaremos esto? Bueno, a todos nuestros teatristas amigos, no. A tantos directores y actores que conocemos. Especialmente a los que trabajaban en Roma en el año 40 y tantos, en época de Nerón. Que no nos escuchen. Sí. Hemos consultado al discotecario y como quedó muy impresionado por la máquina de silbar que utilizaban los romanos para mostrar el descontento, y nos entregó el tango que se llama Silbando. Es la versión de Aníbal Troilo y Roberto Grela, es una versión instrumental que elude la letra para demostrar que efectivamente el tango fue compuesto pensando en aquella cynics que utilizaban los chifladores romanos. Adelante entonces, Troilo Grela, con este tango que se llama Silbando, dedicado al público descontento en las funciones romanas. Adelante. Continuamos en La Venganza Será Terrible, estamos en las 7:50, también conectados a través de redes como La Venganza Radio, y hay un WhatsApp para los oyentes donde pueden escribirnos, que es 11-6585-5580. La historia del teatro está llena de episodios en donde grupos de enemigos de los actores principales trataban de arruinarle la función. Sí. Muchas veces esos grupos estaban comandados por actores rivales. Sí, claro. Bueno, ahí está lleno la historia del teatro europeo de muchos de estos episodios. Los hemos contado aquí. Todos recuerdan también el estreno de Hernani, aquella obra de Víctor Hugo, en 1830 fue esto, que se señala como la fecha de nacimiento del romanticismo muchas veces. Creo que era 25 de febrero o algo así.
Y ahí se armó. La obra no fue tan memorable por su contenido, sino por, como dice Bilardo, los acontecimientos exteriores que rodearon la obra. Claro. Claro. Y en eso consiste el romanticismo, según parece. O quizá el bilardismo, no me acuerdo. En todo caso, fue una batalla campal aquello, porque los partidarios y los detractores de la obra y de Víctor Hugo se pelearon y aquello fue inolvidable. Hace muchos años se fundó en Buenos Aires, no sin formalidades de estatuto y juramento, la Sociedad de los Reventadores. Era una patota de espectadores teatrales cuya finalidad era hostilizar al género chico español. Género chico, como se sabe, es parecido a la zarzuela, pero un poco menos complicado. Ajá. Es como una zarzuela, pero en un acto solo, no tiene tanta complejidad musical, no es tan bueno en general tampoco, ¿no? Y la zarzuela también presenta una desventaja con respecto a la ópera, porque se inventa después, bastante después, tiene como más de un siglo de retraso. Entonces no alcanzó un desarrollo musical tan grande la zarzuela, aunque hay zarzuelas perfectamente geniales, ¿no? Pero no alcanzó internacionalmente el prestigio de la ópera. Y el género chico era, dentro de la zarzuela, algo todavía menos complicado. Y digo esto porque acá dice que la finalidad de estos tipos, los reventadores, era hostilizar el género chico español. Los principios en nombre de los cuales procedían eran ciertamente dos. El primero, un disgusto artístico ante las obras precitadas. Claro, no le gustaba. Y el segundo, un resentimiento de criollo desplazado. Decían que vienen estos gallegos con el género chico. Los reventadores asistían a las salas teatrales, a veces hasta el número de 100. Una patota. Señor. Pagaban la entrada para que los eventuales gestos de rechazo formaran parte de la propuesta permitida al espectador defraudado. Debe señalarse que la indignación no surgía de las torpezas artísticas que iban observando, sino que éstas eran la señal para hacer estallar unos enconos que ya traían de la casa. Los procedimientos eran los usuales para arruinar una función: silbidos, abucheos, frases de reprobación, rimas con la última palabra de cada parlamento, y en los casos más graves, estallido de petardos, invasión del escenario, desalojo de los actores y destrucción total de las instalaciones. Sí, se lo tomaron en serio. Con los años, la sociedad fue decayendo, o acaso el género chico español fue mejorando, vaya a saber. En 1910, los reventadores eran ya un recuerdo, pero mucho después iba a surgir otra cofradía más rigurosa que la anterior y más secreta. Hablo de los justicieros de las tablas. Sí. Los justicieros de las tablas. Se ha dicho repetidamente que este grupo fue una de las tantas consecuencias de una patología clásica de los espectadores teatrales: la confusión entre lo ficticio y lo real. Sin embargo, ha venido a saberse que el jefe secreto de aquellos conjurados era nada menos que Enrique Argenti, el enloquecido director de Barraca. Sí. Los justicieros se precipitaban al escenario cada vez que se producía un acto de maldad o de bajeza, pero en la ficción. Sí, claro. Cada vez que en la obra un padre castigaba a su hijo o
una dama engañaba a su novio o alguien robaba a su mejor amigo, ahí Entraban los tipos. se presentaban los justicieros y intervenían. Claro. Pero, Intervenían en la obra tratando siempre de remediar la justicia y con un criterio moral bastante riguroso, ¿no? Por regla general trataban de impedir los crímenes y las traiciones. Muchas veces incluso revelaban al personaje cuya muerte se tramaba lo que habían planeado los conspiradores en la escena anterior. Entraban y se guarda que ridículo. que el fulano mengano lo quieren matar a usted. Cuando no podían impedir los actos viles, se conformaban con castigar a los responsables. Pero hay un detalle singularísimo. Durante sus invasiones ejercían una impecable conducta teatral. Es decir, se conducían como actores, con impostaciones y movimientos de notable academicismo. Para evitar ser reconocidos, iban enmascarados o disfrazados. Y ahí es cuando algunos historiadores, desconociendo la participación de Enrique Argenti, tenían, sin embargo, la vaga intuición de que la hermandad estaba integrada por actores enfurecidos por la falta de reconocimiento. El actor siempre... Eran envidiosos. El actor siempre está enloquecido por la falta de reconocimiento. Otros han hablado de empresarios inescrupulosos que enviaban justicieros, ¿para qué? Bueno, para hacer fracasar La obra. la obra de la competencia. Actores o no, la violencia era casi inevitable. Los fratricidios Sí. de los argumentos, ¿no?, eran especialmente castigados. Críticos memoriosos han conservado este fragmento de Hamlet, que es cuando el rey Claudio, asesino de su hermano, está planeando la muerte de su sobrino, Hamlet. Y Claudio dice: «Dale Inglaterra a Hamlet pronta muerte, mientras no sepa que está dado el golpe. Por bien que me tratare la fortuna, no hallaré paz ni dicha en parte alguna». Y Enrique Argenti, como justiciero, le contesta: «Qué dicha ni qué paz, una gran 7. Ahora Hamlet rumbo a su fin se embarca. Detén a tus sicarios, vamos, vete, o a la primera patada en el juanete vas a volar por toda Dinamarca». Oh. Por favor. Extraordinario, ¿eh? A Otelo llegaron a conversarlo durante media hora para hacerle entender que Desdémona no lo engañaba. Chamullán dice: «Mire, Otelo, son ideas suyas, su mujer no sale con nadie, ¿no es cierto? Pero vio cómo era el moro de Venecia. A Segismundo lo durmieron de una piña. Para aplacar a Antígona, Argenti representó el papel del finado Polinices, regresando de la muerte. Bueno, por temor a estas invasiones, muchos directores modificaban los diálogos y aún los argumentos para evitar cualquier infracción a la más estricta moral. Es decir, borraban los crímenes para que no aparecieran Claro. los justicieros. Pero con el tiempo, los principios éticos del grupo se fueron resquebrajando. Se dice que alguna vez los justicieros invadieron el escenario solo para sacar ventajas personales. En 1970, Enrique Argenti se coló en la cama de Julieta. En ese mismo año, atropellaron a las bailarinas de la revista Estos churros son porteños. También se robaron unos jarrones egipcios de la escenografía de Antonio y Cleopatra. En el momento de su apogeo, el público festejaba las apariciones de los justicieros con impresionantes ovaciones. Pero ese éxito generó una verdadera calamidad artística. Ciertos empresarios voraces prepararon falsos justicieros que, siguiendo un libreto, interrumpían las escenas. Estas interrupciones eran anunciadas en el programa para
atraer a los espectadores. Y a partir de entonces resultó difícil distinguir entre los justicieros originales y sus mezquinos imitadores. Allá por 1975 apareció un segundo grupo con fines opuestos. Se llamaron a sí mismos los guardaespaldas del autor. Claro, asistían a los teatros para garantizar el cumplimiento del plan original de cada obra, ¿no? Claro. Y solo se movilizaban ante la eventual aparición Sí. de los justicieros. En tales casos, subían también ellos al escenario y empezaban las controversias verbales, los empujones y los sillazos. Cada obra era entonces un campo de batalla entre la ortodoxia y la heterodoxia, entre los que querían que Edipo se acostara con Yocasta y los que querían impedirlo a toda costa. Algunos se entusiasmaron con estos sucesos y declararon que nacía una nueva dramaturgia. Muy pronto se comprendió que ese nuevo teatro no era otra cosa que el teatro de siempre, ya que toda obra es un encontronazo entre seres que tratan de hacer prevalecer sus deseos, sus modelos actanciales, ¿no? Los justicieros y los guardaespaldas se aniquilaron en su propia redundancia. Su declive fue lento, las invasiones del escenario se volvieron esporádicas, el alto precio de las entradas redujo su número y un público mayoritariamente conformista los fue aplacando a fuerza de chistidos. Hoy, ya domesticadas las muchedumbres burguesas por la vasta acción homogeneizante de la televisión, nadie se indigna ante las bajezas artísticas. Los reventadores, los justicieros y aún los guardaespaldas han desaparecido de los teatros. De Enrique Argentino se tenían noticias, pero la otra noche, a la hora en que estaba a punto de terminar la telenovela más exitosa, mientras los vecinos obedientes de la ciudad aceptaban pasivamente un casamiento imperdonable, se oyó una voz que resonaba desde algún patio. Hijos de una gran siete, despierten. El arte es grande y la vida es breve. Apaguen el televisor y salgan a la calle. A vivir, que nos estamos muriendo. Linda historia. Muy linda. Linda historia. Y sabe que hay un germen lejano de los procedimientos de De Robertis, hay esa intervención, ¿no? Sí. Hay un germen. Sí. Hay intervención también Sí, aquí. sí. La intervención que es el tema principal del libro que se llama Notas al pie. Aparecía ya aquí. Esto es Bar del Infierno. Esto es Bar del Infierno. Me he echado con algunos datos históricos que hemos contado. Bueno, ya que en el principio hablábamos del género chico y de la zarzuela, vamos a escuchar algo de zarzuela. Aquí está la Orquesta Sinfónica de España en una versión instrumental de la famosa Mazurca de las Sombrillas, que creo que es de la de Soto del Parral, me parece. En fin, adelante. Reglas de oro de la etiqueta en el teatro. Al fin, alguien que toca este tema. Sí. Atención, lápiz y papel. Ahora el teatro va cualquiera y de Va cualquier cualquiera modo. y hace lo que quiere, señor. Comen en el teatro. Sí, come. Se sacan los zapatos, se sacan. Y sí, para estar más cómodo. Y sí, bueno, pero no, señor. Yo Sacan soy... fotos, que está prohibido. Está también prohibido sacar fotos, Sí. señor. Sacan Y menos igual. de la tipa que va con ellos. No, Desnuda. No, señor, sacan Ah. fotos del espectáculo. Bien. Atención, Sí, a ver. lápiz y papel. No basta con apagar el teléfono móvil en respuesta a la invitación que muy probablemente se haya hecho por los micrófonos. Sí. Dice, hay que asegurarse de que ya está apagado el celular antes de entrar al teatro, aunque
solo sea por no ser humillado después en público, imagínense. Claro, porque si a usted le suena... Claro, le suena. Y si usted por ahí tiene un ringtone La de cucaracha. la cucaracha, ya no puede caminar, cantado por usted mismo. Claro. Y es una porquería. A capela. Sí, sí, No, y usted está en el medio de una obra, quizás va a haber una tragedia. claro. Y La cucaracha. Bueno, y usted no puede desentenderse de eso, porque le suena a usted. claro. No puede tirar el celular. Claro, no puede decir es otro. No. Se tiene que Bien. ir. Y cuando lo saca es peor porque suena más volumen. Veo que usted lo tiene en Sí, el saco. usted lo tiene a lo mejor en medio de la ropa interior. Claro. Le suena, igual le sale como un resplandor del Sí, celular. sí, miran y a través del pullover. Es usted. Sí, mire como tiene ahí que se le ve toda la Está luminosidad. sonando. No se haga el sonso. Nunca susurre y mucho menos hable durante la función. Si usted es un poco duro de oído, cómprese algún complemento auditivo. ¿Cómo es un complemento? ¿Qué es un jarabe? No, el complemento debe ser, vio que hay como unos audífonos rudimentarios, Sí, rústicos, yo me tendría que comprar. que bueno, que le ayudan a escuchar un poco más, pero sabe que a veces al que no está acostumbrado es peor, Claro. porque le empiezan a acoplar, el sonido le acopla, escucha No, menos. pero dice peor, no distraiga a su compañero para obtener información acerca de la trama de la obra. Porque no se entiende bien. Claro, si usted dice, ¿qué dice? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? No, bueno, Dijo que él soñaba que estaba aquí de estas cadenas rodeado y que había soñado que en otro estado más lisonjero se había visto. no, bueno. No le repita todo el parlamento tal cual. Bueno. Pero ¿cómo es? ¿Quién es él? Le preguntan. ¿Quién es? Es uno que se durmió, pero que no sé qué. Pero no es el No, porque fantasma. el que se durmió antes fui yo. No, Yo, pero... durante el sueño de Segismundo me dormí yo. No, pero está hablando de la obra. Lo que te pase a vos no es importante. Bueno, pero el de la obra también se durmió. Se durmió, ¿entendés el tipo de la obra? No se puede durmió. hablar. Y ahora se despertó. Y ya no sabe si es una mariposa que soñó que era un tipo o un Sí, tipo pero- que soñó que era una mariposa. Bueno, pero- O a lo mejor esa era otra obra. No, pero es otra y además ahora no entiendo ¿Qué? nada porque ¿Qué? por lo que decís me estoy No te perdiendo. escucho. Me pierdo de la obra. Bien. Después, no haga picnics. Claro, no. Claro. No va a llevar. pues, De hecho, no coma nada. Nada. Si tiene que comprar un helado en el descanso, en el entretiempo, O un intervalo, si hay. en el intervalo, Sí. dice, asegúrese de que al comenzar la segunda parte, ya lo terminó el helado. Sí. O sea, no entra con el helado a la sala y se lo sigue comiendo. No. Si acaso lo tira, señor. Por supuesto. Está calculado, los intervalos teatrales están calculados por una ingesta de helado promedio. Claro. Y tampoco lleve cosas envueltas. Que hace todo el ruidito. Es que empieza así a romper cosas, pero el ruido del papel rasgándose suena muy fuerte, como un gato enloquecido. Sí, bueno, no sé si tanto, pero inclusive hay gente a que se le escucha la pastilla en la boca, ¿eh? Sí, o que la muerde, no se muerde la Y pastilla. cuando la muerde pues, suena como el glaciar Perito Moreno. Sí, ¡Ra! Bien. Si usted teme que le pueda entrar un ataque de tos, Eso es atención, difícil. lleve preparado un amplio pañuelo Pañuelo. para taparse la boca y pastillas para calmar la tos. Si dijimos que pastillas no. Y bueno, pero Acabamos es de así. decir que no. Ahora sí, señor. Un aficionado al teatro bien considerado preferiría asfixiarse antes que interrumpir a un buen actor. Sí, lo mejor es salir corriendo. Pero igual tiene que pedir permiso, porque Sí, claro. y Y va tosiendo mientras va corre. a ser corriendo. peor. Sí, es peor. Y lo ven todos y así. Pida siempre disculpas si tiene que obligar a alguien a levantarse para llegar a su asiento o para ir al baño. Y bueno, pero... Usted, por ejemplo, en medio Justo de la ahora. obra va al baño y dice, permiso, voy al baño. Le dice, No dice para nada. que no crean que usted está saliendo porque no le gusta la obra. o No algo. dice nada. Y además que ahora hay, en Buenos Aires que hay tantas salas teatrales, Ujú.
hay muchas salas del off, que le llaman, que quizás tienen la salida por el escenario. Por sí hay que pasar por el escenario. Entonces la puerta la hay tiene muchas del otro que lado. sí. ¿Y cómo por en hacen? medio de la obra pasa un tipo medio al trote. No se y, puede seguir. y incluso mira al público y hace un gesto como que voy al baño. Y- No, yo no soy y personaje. claro, no. Y además los otros están vestidos, por ejemplo, de romanos. Claro. Entonces, es difícil en esas obras. Es Además muy que le cierran la puerta, no sé si hay un tipo que tenga la llave. No, y claro, y no lo dejan pasar y queda en medio del escenario. Que no, ya no puede Tiene volver. que volver. Y cuando vuelve, Sí, perdón. Ya no puede. ¿A quién le pide perdón? ¿Al público o a los actores? No se detenga a pedir perdón, es mejor nada. Bien. Si no, no termina más. Dice, no aplauda nunca la entrada ni la salida a escena de actores. ¿Cómo? Yo No. siempre, cuando entra Luis Sandrini, No, yo aplaudo, señor. eso es una costumbre del público que no va al teatro habitualmente, que aplaude a las figuras. Sí, pero antes era así. Antes ahora- era así, sí. Las Ah. figuras que conoce del cine. Así que está mal visto ahora, ¿no? Y se pierde todo el parlamento, además el actor hace que una pausa. Dice, este tipo de cosas están pasadas de moda y solo le harán quedar como un buscafamosos compulsivo. Claro. ¿Qué es un buscafamosos compulsivo? Un tipo que aplaude al actor cuando ingresa a escena. ¿No le digo? Ahí está. ¿Es el mismo que aplaude al piloto que aterriza en los aviones? Sí. ¿Vio que aterrizan y algunos aplauden? ¡Basta de aplaudir! Los aplaudidores. Sí, por ahí hay un aterrizaje forzoso. Claro, bueno, eso todavía. Aterriza el avión, quedan todos medio mormosos y hay uno, el único que... Claro. Dice, no haga estrepitosas ovaciones de pie. Ah, ¿no se hace eso? No, a menos que una actuación se acerque a lo que podríamos considerar como una experiencia única en la vida. Sí. En Estados Unidos, estas ovaciones sin sentido se han convertido en habituales, Claro. hasta el punto de que si no se producen, indican desaprobación. Bueno, aquí si no queremos que nada de eso ocurra, pero ocurre. Ocurre, sí. Y bueno, por eso, el famoso hecho aislado tan repetido, ya se vuelve norma. Sí, y termina por... Y después, claro, está vaciado de sentido, Sí, usted sí. lo espera, es Sí, una tiene porquería. razón. Si tiene un amigo que actúa, o es escritor, o es director de una comedia que usted está viendo, Sí, no exagere con las risas ni los aplausos. claro. ¿Cómo? Sí, son Cada buenos. vez que aparece Rolón en la No. obra. ¡Qué bien, eh! ¡Qué bien que está! Qué extraordinario este muchacho, No, ¿eh? Mirá lo que se le ocurrió, ¿eh? no, No, no lo puede decir así. no. Se lo dice después. Porque dice, el resto del público notará la artificialidad Sí. de Rolón. Ah, no, No. suya, sí. Y lo más probable es que sus aspavientos contribuyan involuntariamente al fracaso de la obra. Sí, Sí. Salvo que usted la quiere hacer fracasar. Claro, entonces va a molestar. Vamos y va a molestar. ¡Qué bien que está este muchacho, No, eh! qué feo. Mirá qué chiste que se mandó. Eso es muy feo. Dice, si usted asiste a una de esas incómodas ocasiones llamadas noche de estreno, no pretenda ser un invitado importante, aunque de verdad lo sea. ¿Y cómo sabe uno cuando es importante? Uno siempre cree que es importante. Claro, todos creen que es Saberlo no lo sabe nunca, pero Claro. siempre va a creer que sí. ¿Y qué entra con aires de Entra, holandés? perdonándole la vida, está, se sonríe, Claro. hace, abraza tipos que ni lo conocen, en fin. Saluda a las paredes. No, dice, piense que los otros asistentes, sobre todo los actores, lo que quieren realmente es disfrutar del espectáculo. No, lo que quieren es que los saluden a ellos. Claro, también. Eso es lo que quieren. Bueno, para ir al teatro no hay necesidad de vestirse especialmente. Ajá. Y tampoco ponerse la chaqueta, el vestido de noche. No. No. Y yo que me compré un smoking y no sé cuándo usarlo. Y es un poco afectado el smoking. Ir al cine tampoco, ¿no? No. Menos. Eso tampoco. Ahora está el otro extremo, de la gente que va... Que va, claro, con acá malla, dice. ojotas y un... Como Federico Mifragi. Claro, no, con los que va en bermudas. calzoncillo al teatro. Claro. No, dice. Bien. Si va al teatro acompañado
de niños que gritan, amordácelos. No, señor. Primero que hay obras en las que no pueden ir los chicos. No lleve a los niños al teatro. Los niños para ver obras infantiles. Menos, claro. No trate de ser más alto de lo que es. O sea, no ¿Cómo? se ponga sombrero, Ah, ni jopo, crestas para el pelo, peinetas, nada de eso. Y sí, entre los presentes descubre usted alguien con quien está enojado, procure aplazar un encuentro violento hasta que haya una pausa. sí. Claro, ese encuentro llega, sí, ¿Qué hay te en la quería pausa? agarrar, compadrito, No, ¿qué en le medio de dice? la obra. No, usted tiene que mantener la compostura. Ahora, si le toca al lado, la butaca de al lado. Y entonces sí, ahí vale. No, Si vale. le toca en la butaca de al lado, usted lo que puede hacer es le agarra un pie y lo empieza a retorcer. No, con pero. disimulo. Pero peor es cuando está lejos, porque usted le puede empezar Le a hace amenazar, gestito. le hace gestos, ya vas a ver, te voy a matar, o le grita, ¡sinvergüenza, atorrante! No. Quizás es un buen momento para reencontrarse. ¿Por qué? ¿Por qué el encono? Con esta Claro, y no sé, Hay que ver, ¿por qué el encono? porque él es actor de teatro y yo fui y le arruiné una función. Ah, bueno, entonces está bien. No, peor si él está con su exnovia. Ah, eso, Está así con te su quería novia, agarrar. claro. Sí. O le agarra a su novia con otro en el teatro. Claro, ¿Qué está- hacés vos acá? Y vos, mal amigo, Claro, le que dice. estuve en mi casa. Está con Fernando Bravo, su novia. Claro, y abusó de la confianza que siempre le dispensé. Claro, bueno, dice, bueno, pero Fernando no me dice palabras que vos nunca me dijiste. Y Pero- ahí le empieza a decir cosas. Tú me dijiste que me amabas, dice usted. Y ahora lo amas a él. Fernando dice, no es para nada. No habla así Fernando Bravo, señor. No, y Fernando, bueno, vale, porque además lo saluda a otra gente, a Fernando. Claro, y él disimula. Claro, mientras, Hace como mientras saluda a otras personas mientras usted está armándole una escena. Claro. Y bueno, no hay que hacerlo. Hay que aguantársela y armar la escena a la salida. Claro. A la salida, sí, cuando va saliendo, dice, ¿por qué no te haces el piola ahora? Le dice. O si tiene problemas con, ¿sabe con quién? Con los acomodadores. Ah, sí. Como alguna vez tuvo usted. ¿Se acuerda? No me acuerdo qué pasó. Si un acomodador viene a decir esto no se puede hacer acá, que... ¿Qué estaban haciendo? No, había alguien del equipo, que bien podría haber sido yo, Sí. tomando una copa de vino que ahí Era mismo usted. servían. Que ahí mismo servían en el teatro. Sí. Entonces, ¿qué se lo dice? Además no era una función, era No una era una entrega de función. premios, eso era lo peor. Una entrega de premios. Vino uno a pararle el carro a uno de nosotros. Sí, usted acá no puede tomar el vino, ¿qué se Que no cree? era yo, no. Bueno, y Entonces sí aparecí yo ahí. le dijo, andá acá para el pasillo del palco del Teatro Cervantes. Ajá. Y bueno, casi tenemos un escándalo ahí. Pero creo que en el pasillo se puede hacer... Sí, en el Una pasillo puede. se puede, sí. con el Y después personaje. hubo ahí, estuvimos a los sillazos unos 5 o 10 minutos. Sí. Pero ya fuera de la sala. Claro, Eso claro. se permite porque usted no altera. Te voy a dar, compadre. Claro. Y estaban entregando premios y se oía. ¡Tomá! ¡Oh, pum, bum, bum! No se enteraron los de los premios. ¿vio? No, Que los premios nunca se enteran de nada. Están muy preocupados oyéndose. Pero pasaban cosas divertidas en los pasillos. Bueno, eso es todo lo que tengo que decir Sí. acerca del teatro. Y no conviene preguntar cosas a los espectadores. Por ejemplo, usted que ¿Cómo va qué? al baño, Sí. no le pregunte a un espectador cualquiera, ¿dónde está el baño? No. No, usted lo Salga distrae. de la sala propiamente dicha, y cuando llega al hall, ahí le pregunta al de la boletería, alguno. Bueno, sí, eso lo pregunta. ¿Dónde está el baño? Bueno, lamentablemente. Está señalizado, señor, más o menos. Lamentablemente está inhabilitado el baño. ¿Cómo va? No O sea, puede. la municipalidad nos clausuró el baño. Pero entonces tiene que clausurar la sala, el teatro entero. No, lamentablemente clausuraron solo el baño. ¿Y El no, baño de hombres, el de mujeres está. Lo que puede hacer es disfrazarse de mujer. no me puedo disfrazar de Sí, mujer, bueno, sino pero- como... Mira el pero- smoking que me puse hoy. La necesidad tiene cara de hereje. Sí, la suya. No, señor. Bueno. El daño no Usted tiene sabe que que tener hablando la- de teatros, hemos sido saludados por el querido Carlos Rottenberg, que cumple 40 años de no sé qué. de teatro. Y claro. Más de 40 Sí, de pero cumple. no importa, él dice 40. Ah, No, hemos recibido un saludo muy cariñoso, lo hemos retribuido, y Carlos volvió a escribir
Así que los saludamos otra vez desde aquí. Y así, como los borrachos, Sí. hasta que uno de los dos se aburra. Ya Rottenberg debe estar camino a Mar del Plata. Carlos Rottenberg te va a buscar él mismo y Sí. te acompaña al baño. Pero Dice, no. venga por aquí, todo para que no se hable en la sala. En la sala. Claro. Porque además que vio que tiene tantos teatros Rottenberg y tantas Sí. salas, y los tiene todos sincronizados. Termina una obra, empieza la otra, la Sí, otra. porque hay actores que trabajan En una y dos la otra. obras. Claro. En Sí. una trabaja ya, incluso para que salga antes a muchos actores les cortan parlamentos del último acto. Pero no puede ser En el eso. tercer acto hay un actor que dice, bueno, ¿sabe lo que dijo fulano? Dijo que tal cosa. Pero no puede y el contar. fulano ya se fue, ¿viste? Pero ¿cómo ya se va a ir, señor? Que le pongan el horario de la otra obra más tarde. Sí, dijo que él era el asesino, pero que se arrepentía. No, dice Dejó eso. dicho, No. dice el actor. ¿Y cómo reacciona? Dejó dicho que te ama. Sí. Y la actriz llora igual. Y la actriz llora, ay, sí. Igual. Ahora, cuando lo vea, dígale que yo también lo amo. Sí. Dice el actor que le dejó el otro dicho. Pero Está en otra hora. ¿No? ¿Para qué vamos al teatro si no es para Bueno, ver? le cambian un poquito el argumento y listo. ya No, está. me parece. Hay que hablar con Rottenberg, que eso no lo puede hacer. Bueno, señor. pero ¿qué va a hacer? No, ver teatro así, la verdad, me parece que no corresponde. Señores, vamos a hacer una breve pausa y luego retornamos con un bailongo. Sí, señor. Vamos a hablar del teatro italiano y de algunas cosas que sucedieron desde el siglo XVI hasta el XVIII, particularmente relacionadas con la prohibición impuesta a las mujeres de no participar en las artes teatrales. Había por entonces un teatro popular, callejero, lleno de vida, y por otro lado un teatro que tenía lugar en Roma, dentro de las murallas del Vaticano. El de afuera era la comedia del arte, y adentro unas obras piadosas que tenían una serie de rigores. La comedia del arte la ejecutaban compañías callejeras, representaban un argumento ya estipulado, cómicos de la legua, no profesionales muchas veces, atorrantes. Pero el argumento ya estaba estipulado, pero tenía un altísimo margen para la improvisación, y allí los actores aportaban su propio ingenio, ¿no? Había tipos de personajes que se repetían en todas las representaciones y actores especializados en determinados personajes. Actuaban bajo máscaras y los personajes más famosos de la comedia del arte, que todavía existen, son, el primero, quizá el más famoso de todos, es Arlequín, que proviene de Helican, que es el Helican es era un dios de los mitos franceses, de los antiguos bardos. Pero no importa esto. Se presentaba con una máscara negra y después con unos rombos. Se sigue presentando así, ¿no? Sí. A punto tal que hoy en día un arlequín es un tipo que se viste de arlequín, que así es el nombre de un traje, ¿no? Blanco el traje con unos rombos de colores muy, muy brillantes. Y este es el primero, es un tipo astuto, oportunista. En los argumentos siempre anda en busca de comida o de mujeres. Pero es un tipo aprovechador, un poco avaro, ¿no? No es un personaje muy simpático, pero sin embargo a la gente le gusta. Después está Pantaleone, que es el mercader viejo, que la mayoría de las veces desea mujeres jóvenes y es ridiculizado de muchas maneras, la más frecuente de las cuales era que se vestía de turco para disimular su edad. Se vestía de turco con ropas muy ajustadas
y con ese aspecto sabe que un disfraz de turco enamora mucho a las minas, y con esos disfraces trataba de hacerse el jovencito delante de las minas. El doctor que es el médico es un médico malo, que se la pasa recetando remedios ineficaces para enfermedades imaginarias. Y habla en general en la comedia del arte con muchos latinajos, dice cosas en un latín cocoliche. Después está el capitano. El capitán es un antiguo guerrero que se la pasa contando mentiras y es también es cobarde y como amante resulta muy torpe y muy necio. El Polichinela es un barrigón, cruel y lascivo. El Pierrot, también llama, el Pierrot es francés, ¿no? Pedrito, Pedrolino también, ¿no? Que es el sirviente torpe, pero también traidor, Y la Colombina que es la que pone entre tanta malevolencia como parece haber aquí y tanto engaño, pone un encanto. Pero en realidad casi siempre es sirvienta o esposa de uno de estos hombres, particularmente de los hombres viejos, de modo tal que se hace una mujer apetecida por los más jóvenes y asediada, sabiendo que su patrón o su marido son personas provectas, ¿no? Estos son los principales personajes de la comedia del arte. Este esquema esta lista de personajes, y con lo que he dicho ya se advierte cuáles son los argumentos, ¿no? Pero admitía infinitas improvisaciones. Pero la comedia influyó también en el teatro más académico. Ahí está nuestro querido amigo Carlo Goldoni, el dramaturgo de Venecia, verdadero genio, que fue muy influido, lo mismo que Molière, por la comedia del arte. En los decorados, la entrada y la salida de los personajes era predecible. Si había un castillo, seguro que del castillo salía un noble. Una casa burguesa eran para el enamorado o el doctor, y el loco entraba por cualquier lado. Este teatro popular existió en esos siglos, pero no pudo infiltrarse en las sacras puestas del Vaticano. En el Vaticano la comedia del arte era considerada pagana, desfachatada, hereje y ruin. La capilla papal mantuvo entonces a los cómicos alejados de sus representaciones artísticas. Ya entre los años 1500 y 1585, Sixto V promulgó un primer decreto tendiente a impedir que las mujeres actuaran en representaciones teatrales. Según el decreto, actrices y cantantes se dedicaban más al libertinaje y al desenfreno que a practicar su profesión. La situación se mantuvo hasta Clemente IX en 1667. Este papa era autor también, había compuesto una ópera que le había escrito al parecer cuando era cardenal. Y esta ópera fue representada 7 veces bajo su pontificado y el papa hizo todo lo que pudo para convertirla en un éxito. Bueno, era un argumento con coro de ángeles. Los críticos romanos lo adularon y la obra se representó con buenos intérpretes, con apariciones bellas y graciosas, en fin. Sin embargo, Clemente, aún siendo autor, no hacía concesión alguna a las mujeres. Todos los papeles femeninos de su ópera eran interpretados por castrati. Claro. Sabemos quiénes eran, ¿no? Castrati, bueno, después tenores y bajos. El castrati Domenico del Pane hacía el personaje principal. Años más tarde, cuando subió al trono pontificio Inocencio XI, comenzó a decretar una serie de leyes. Prohibió categóricamente a los cómicos subir a los escenarios papales. Cuando digo los cómicos me refiero a los cómicos populares de la comedia del arte. Quiso impedir los espectáculos públicos pagos y ordenó que no se realizaran representaciones privadas gratuitas. El Papa odiaba a las mujeres
y se pronunció en contra de los vestidos muy escotados. Enviaba a los guardias a todas las lavanderías de la ciudad a confiscar las camisas de mujer consideradas indecentes. La orden incluía también a todos los trajes que fueran disfraces. La reina Cristina de Suecia, que estaba exiliada en Roma, fue víctima de los enconos del Papa Inocencio. Su sucesor, Alejandro VIII, prometió algún alivio, permitió el retorno a la normalidad y a la libertad de las diversiones públicas. Según se dice, los carnavales de 1690 fueron los más galantes del siglo XVII. Pero el papado de Alejandro duró solo 2 años. Después llegó Clemente XI, ya mencionado, que prohibió que las mujeres cantaran, no mencionado Clemente XI, que las mujeres cantaran incluso en sus casas, prohibió Clemente. Para él el canto iba en detrimento de la modestia que convenía al sexo femenino. Extraordinario, ¿no? Incluso apeló a los maridos el Papa a fin de que nunca dejaran entrar a ningún profesor de música o actor callejero en una casa donde hubiera una mujer. Mientras tanto, los actores pontificios, los que estaban de la muralla hacia adentro, que siempre representaron obras piadosas, vivían en las principales parroquias romanas, tenían un régimen de trabajo que comprendía hasta una jubilación después de 25 años de trabajo, dependían de la protección de algún cardenal, tenían maestros, derecho a vacaciones, ensayaban 5 días y tenían 2 libres por semana. En la capilla pontificia había 32 cantantes, 8 por cada voz, pero las voces de soprano y contralto, es decir, las voces de mujer, ¿no?, las hacían los castrati. Algunas chicas romanas se hacían pasar por castrati para escapar a la censura. Las crónicas de Casanova, que aparece otra vez aquí, cuentan un episodio en el cual una muchacha engañó a un sacerdote que tomaba el examen. La niña se puso ropas de castrati, adoptó modos de castrati, y Casanova da otros detalles más o menos picarescos. Desde luego, las leyes papales alcanzaban también al ballet. Todas las bailarinas eran en realidad hombres disfrazados de mujer. Repito, todas las bailarinas eran hombres vestidos de mujer. Esto también se extendía al teatro de marionetas. Un decreto en 1708 decía: las marionetas bailarinas deben llevar unos pantaloncitos negros, pues al mostrar sus muslos de madera, marionetas, los muñecos, podrían excitar los sentidos de los seminaristas. Que no eran de madera, ¿no? Que no eran de madera, efectivamente. Bueno, muchos nobles de otros países que fueron invitados al ballet papal declaraban su desilusión. Un varón polaco dijo: ¿qué placer puede experimentarse ante un ballet cuando la primera bailarina es un señor? O el embajador de Luis XIV, que decía: nada hay que envidiarle a la comedia papal. No hay cosa más ridícula que ver a hombres a medias haciendo de mujeres. No tienen ni su aspecto ni su gracia. Sin embargo, los aplauden como en otras partes a los mejores artistas. También la gente se reía del asunto, ¿no? Por ahí, en una obra, una vieja grita: miren, dice, el padre Piero es el que hace de vieja. Hubo que esperar hasta que apareciera Clemente XIV en 1779. Clemente pidió a los directores de teatro que abandonaran sus costumbres de hacer vestir a los hombres de mujer y permitió a las mujeres cantar y actuar en la iglesia. Se anuló toda legislatura referente a los trajes y dejó que los sucesores de los cómicos italianos representaran libremente en la calle. Bueno, impresionante todo esto, me ha gustado. Yo recuerdo, yo no sé quién dijo esto, pero el hecho es que en la época del teatro isabelino, también en Inglaterra las mujeres tenían prohibido actuar.
Claro. Entonces los papeles femeninos los hacían los hombres. Pero no eran castrati, eran hombres, a diferencia. Eran hombres, de lo hombres, que claro, porque ahí pasaba como en- no cantaban, estamos hablando de teatro, Claro. que no había necesidad de hacerse castrar. No. Y hay una obra de Shakespeare que es El Mercader de Venecia. Y en El Mercader de Venecia, Portia es el personaje principal, y hay un momento en que Portia se disfraza de hombre. Se disfraza de hombre, creo que es haciendo de abogado. Se disfraza, ahí está. Se disfraza de hombre y hace el papel de abogado. Y entonces alguien dijo que en realidad estábamos viendo a un hombre disfrazado de mujer, disfrazada de hombre. Extraordinaria, ¿no? Claro. Extraordinaria la idea. Porque lo que vos veías en la ficción era una mujer que se había disfrazado de hombre, pero en realidad era un hombre. Claro. Curioso. Esto se lo dedicamos a nuestros amigos, los actores de la comedia del arte, a los personajes clásicos, al Arlequín, a la Colombina. Los tangos recogieron con un gran entusiasmo a los personajes de la comedia del arte. La palabra Colombina y Arlequín Y Pierrot. y Pierrot. En fin, mirá este, por ejemplo. Es que Pierrot engañado se fue con su bandolina, siguiendo el paso de otra colombina, de líneas más finas de pelo ondulado. Este pobre colombina, esa colombina puso en sus ojeras humo de hoguera, y el tango soy un arlequín que canta y baila. Es decir, esta comedia, así como las letras francesas del siglo XIX, ejercieron una gran influencia en los autores de tango. Bueno, qué cosa ver como un arte aparentemente estático, es decir, donde el argumento ya está establecido, se puede dinamizar y ponerse creativo. Hay algo aquí que se repite siempre, pero hay algo que siempre es distinto, ¿no? Como en el caso del jazz. Claro. Bueno. El arte es un juego de rigores y de libertades. El autor de las canciones que figuran al comienzo, el violinista, el que toca el violín al comienzo de este programa, el violinista alemán Fritz Kreisler, dijo algo que estaba en un cuadrito en el Teatro Colón. Decía, el arte tiene dos enemigos, la rutina y la improvisación. Y decía que sí que se podía improvisar, pero no todo. No todo. Y que no hubiera improvisación también era mal. Algún día hablaremos de cómo funciona la improvisación y cómo se la distingue del delirio. La improvisación tiene una lógica interna. Tiene una lógica y cumple unos rigores. Rigores que dejan unos anchos canales, Claro, para que por allí el faetón que conduce el carro del sol pueda moverse más ampliamente. Sí, sin irse. Pero hay un rigor. Sí, sí, es un Pero camino hay más un ancho. rigor. En el jazz es muy sencillo. Sí. Hay un rigor tal que son unos acordes sucesivos. Salís de ahí, estás loco. Quiere decir que no estás improvisando todo. No estás improvisando todo. No. Hubo otras improvisaciones en la música mucho más completas que las improvisaciones del jazz, porque no es que el músico improvisador tenía ya una ruta de acordes por la cual seguir. No, algunos músicos, el propio Chopin, pero en otras escuelas y en otras épocas también se hizo mucho, improvisaba todo. Se trataba mayormente de solistas, desde luego, ya que resulta imposible ponerse de acuerdo en improvisar en el mismo sentido, aunque se puede, si es que uno toma la rienda y el otro sigue, se puede. Pero
ahí se improvisaba todo, se improvisaba la melodía, la armonía, los ritmos, todo se improvisaba en ese momento, ¿no? Eran como fantasías o revelaciones que el músico tenía Claro. en ese momento, y ahí le daba, era muy muy frecuente, como hoy en día no ocurre esto, ¿no? Es lindo, Alejandro, en el pensamiento de el actor interpretando a la mujer y de la mujer interpretando al varón, digo como concepto de la reafirmación de que el teatro es pura ficción y que tiene que ser ficción. Claro. Y sería maravilloso que fuese ya como una base, ¿no? Que los hombres hicieran de mujeres y que las mujeres hicieran de hombres, como para reafirmar hecho de que esto y tanta mezcla que hay entre la verdad y la mentira, cuando tiene que ser mentira, específicamente, ¿no? Todo lo que pasa arriba del escenario. Muy bien. Vamos, me gustaría seguir conversando, pero ya viene la hora y tenemos tiempo apenas para escuchar. Tenemos rigores. Tenemos también rigores. Para escuchar el tango que ilustra esta charla, que es el tango marioneta, ya que hablábamos de las pobres marionetas también censuradas. Y lo escucharemos en la versión de don Ignacio Corsini, un lindo tango que cantaba muy bien mi papá. Adelante. Hoy hablaremos, accediendo a pedidos de los oyentes, de algo de lo cual hemos hablado alguna vez, aunque compartiendo el tema con otros asuntos, y es el teatro japonés. Los primeros datos que nos llegan acerca del teatro en Japón provienen del siglo VII después de Cristo. Por esos tiempos, ese tipo de acontecimientos eran importados del sur de la China y la verdad es que eran bastante elementales en su trama y en su puesta. El dramaturgo, lejos de preocuparse por inventar una intriga animada por varios actores en la escena, o incluso un diálogo, no sé, se limitaba a hacer desfilar sucesivamente por delante del público a sus personajes, cada uno de los cuales entraba por turno a escena, acompañado según su importancia de hasta 6 criados. Es decir, el personaje tenía sus criados y el número de criados señalaba la importancia del personaje, ¿no? Digamos que cada personaje solo contaba su intervención en la trama de frente al público. No había interacción entre ellos. El héroe, por ejemplo, después de haber saludado a la concurrencia, ¿qué tal, cómo están?, relataba con voz nasal y lenta toda su vida, comenzando por explicar detalladamente su estado civil, como si un estado civil pudiera ser detallado. Respuesta: puede ser detallado. Puede ser arduo contestar la pregunta estado civil. Estado civil, no lo sé. Sí. Me pone usted en un compromiso. Sí. Después de que el primer personaje narraba sus aventuras, salía otro, por ejemplo, el matador del héroe, y bueno. Y muchas veces las historias eran tan largas que tenían que suspenderse para seguirlas al día siguiente. Las primeras formas conocidas del teatro japonés seguían, como se ha dicho, algunas características de los espectáculos chinos, pero poco más tarde apareció el jigaku. El jigaku consistía en obras que incluían bailes con máscaras, y según parece tenían contenidos cómicos. Según parece, denota la ausencia de toda participación en el efecto cómico del cronista, según parece, ¿no? En el siglo VIII, el jigaku cayó en desuso porque su carácter frívolo disgustaba a los gobernantes japoneses de ese periodo, que querían un teatro comprometido. Esto es un agregado mío. Y el jigaku fue sustituido por el bugaku. Las danzas bugaku representaban situaciones simples, como por ejemplo la llegada de un general de la guerra. Hay una situación simple. Llega un general de la guerra. Hay festejos, hay relato de sus peripecias, y junto con el bugaku apareció un tipo de espectáculo acrobático conocido como sangaku. Los números típicos eran el funambulismo, los tipos ahí caminaban arriba de la soga, ¿no? Malabarismo e introducción de sables en la boca. Es decir, cuando uno veía a alguien ambulando sobre una soga
o haciendo destrezas de malabar, o introduciéndose sables en la boca, uno tenía la certeza de hallarse en presencia del espectáculo conocido como Sangaku. Ahora bien, siglos más tarde, alrededor del siglo XIV aproximadamente, surgió uno de los mayores logros artísticos teatrales de la humanidad. El género no, el teatro no. Sus obras incluían danzas solemnes, cuyo objetivo era sugerir las emociones más profundas del personaje principal. Los diálogos estaban escritos en la lengua poética de los clásicos japoneses. A menudo el programa también contaba con representación de farsas, kyogen se llamaban, cuya característica principal era la de haber sido escritas en lengua coloquial. El teatro no surgió como una fusión del dengaku, que eran unas danzas folclóricas que celebraban la plantación de arroz, y el saragaku, que era un entretenimiento popular que combinaba mimos, acrobacias y payasos. Y fue refinado hasta convertirse en un teatro serio, gracias al dramaturgo Kanami Kiyotsugu y su hijo Seami Motokiyo. Eran, como bien saben ustedes, famosos dramaturgos japoneses, como quien dice Germán Ciclis. Parece que Seami, digo el hijo, ¿no? Seami Motokiyo, presentó una obra frente a un jefe militar que tenía la desdicha de llamarse Ashikaga en 1374. El acento es una elegancia del programa. Al jefe militar Ashikaga le gustó tanto que Seami se ganó el favor del shogunado, ya sabemos lo que son los shogunes, y el teatro no tuvo su mecenazgo. Hay 5 categorías de obras no: las que tratan de un dios, las que tratan de un guerrero, las que tratan de una mujer, de un loco o de un demonio. En el no solo actúan hombres, lo mismo que en el teatro chino, ¿no? Hombres que realizan también los papeles femeninos cuando es necesario, lo mismo pasaba en el teatro isabelino. El shite es el actor principal. Shite se llama. Lleva una máscara tallada en madera, está apoyado por un waki, el actor secundario, ¿no? Los diálogos entre ambos son muy estilizados, a veces un coro canta los pensamientos del shite. El shite habla, pero hay un coro que canta sus pensamientos. Estos pensamientos pueden ser naturalmente contradictorios a lo que el shite diga. Por ejemplo, Parlamento del shite, que le dice al waki, al actor secundario, confío en que siempre me ayudarás. El coro canta, este hombre no me ayudará jamás. Es un recurso verdaderamente extraordinario. Verdaderamente extraordinario. Y que bien podría usarse en el teatro occidental. Imagínense usted tener un actor principal y, a modo de conciencia del actor, diría yo, una conciencia numerosa. No un actor que haga de conciencia, el actor que ya sería algo así como el otro yo del doctor Merengue, sino una conciencia numerosa, un coro, que diga los pensamientos secretos. El tipo saluda amablemente a una mujer y dice, este miserable roedor, señora de Kioto, se prosterna ante su belleza y su majestad. Y el coro dice, daría la mitad de mi vida por acostarme con esta gorda. Si no hay ahí madera para trabajar un fenómeno teatral, yo no sé cómo me llamo. Me gustó mucho la idea. Bueno, el shite actor principal, ya le digo, dice sus parlamentos y el coro canta los pensamientos del shite. El acompañamiento musical, lo proporciona 3 tambores y una flauta, y la obra normalmente termina con una danza solemne, durante la cual el fantasma del personaje principal se desahoga de su angustia o lucha interna. Es decir, no solo están los pensamientos
del actor principal, sino el fantasma del actor principal. Es un verdadero festival para psicoanalistas, dramaturgos. El teatro no estuvo influido por los principios del budismo zen, tal como ustedes habrán sospechado. Por tal motivo, su intención tiene poco que ver con el realismo, como también se habrá sospechado. Tampoco posee demasiado conflicto dramático, porque la representación se concentra en evocar la cualidad de lo que se denomina yogen, la belleza interior que subyace a la superficie. Al estar basado en los principios del zen, todo destila de su propia esencia. Los movimientos de los actores son pocos y medidos, las propiedades son simbólicas, y el mismo escenario de madera tiene la forma de un altar, desprovisto de todo, donde solo aparece un pino pintado sobre el muro del fondo. El teatro no era el teatro de la mesura. De forma paralela al no, mezcla de este y de las formas citadas al comienzo importadas de la China, está el llamado teatro popular japonés, que llegó a un grado de sofisticación que vale la pena referir, ¿no? El teatro popular fue el kabuki. Uno de los más importantes dramaturgos fue Chikamatsu Monzaemon, que vivió hasta principios del siglo XVIII. Y vamos a contar cómo era la visita al teatro por esos tiempos. Ya estamos, no en el no, sino en el kabuki, siglo XVIII. Las salas eran grandes construcciones de madera, un solo piso, divididas en cuadrados iguales, que formaban unas especies de palcos para 4 personas, unas cajas. Ahí no había ningún asiento en esas cajas, ¿no? Imagínense un tablero de ajedrez subdividido por pequeñas paredes de 1 metro. Los espectadores japoneses solían ponerse en cuclillas y las familias o los amigos llevaban provisiones e incluso utensilios que les permitían hacer 1 o 2 comidas, porque la representación más corta duraba 10 horas. 10 horas. Esta duración de los espectáculos se explica porque el drama japonés no se sujetaba a lo que los clásicos europeos denominaron unidad de acción. Lo que para nosotros sería un desenlace, no era en el Japón el final del drama, oiga usted, Rolón, esto, sino que el final admitía una serie de acontecimientos sucesivos a los que no ponía término ni siquiera la muerte de todos los personajes. La desaparición de estos traía consigo consecuencias póstumas que el público japonés y usted, Rolón, ansiaban conocer. Taparon el agujero del gallinero. Y la casa que vendieron después de morir todos, ¿a manos de quién fue a parar? ¿Qué fue de aquel barquero que les ayudó a cruzar el río? Bien. El escenario estaba a la altura de las cabezas de los espectadores sentados de cuclillas, aunque varios corredores, a esa misma altura, llegaban hasta ese escenario desde distintos vestíbulos. Por allí entraban o salían los actores, según vinieran del campo, o de la guerra, o de la calle. Además, mientras la acción principal se desarrollaba en el escenario, se representaban en los costados de la sala escenas accesorias sobre otros incidentes del drama. Por ejemplo, si un soldado escapaba de la guerra y contaba sus peripecias en la escena principal, en una escena accesoria se daba lugar a la batalla que había abandonado. Impresionante. Sí. Si, por ejemplo, se planeaba una conspiración, la víctima aparecía en alguno de estos escenarios accesorios, concentrada en sus menesteres, sin enterarse de lo que sucedía en la escena principal, donde estaban conspirando. En los dramas occidentales suele ubicarse a la víctima ausente o en algún rincón del mismo escenario. Los japoneses prescindían de la unidad de lugar para producir mayor verosimilitud. Para los dramaturgos japoneses, esa falta aparente de enlace era la imagen de los incidentes de la vida cotidiana. Bueno, aunque las obras eran extensas, los actores no debían distenderse en ningún momento, ni siquiera cuando su participación era casi imperceptible. Había algunos artilugios mecánicos. En mitad de la representación se veían circular a unos hombres a quienes los asistentes llamaban sombras. Se trataba de unos individuos envueltos en ropas negras, a fin de no distraer la atención. Eran quienes traían o llevaban los accesorios necesarios para la acción, y tenían tal destreza en pasar inadvertidos
que los elementos aparecían y desaparecían como por arte de magia, ¿no? Cuando la luz no era suficiente, lo hemos contado alguna vez, el actor iba acompañado en sus movimientos por un personaje neutro que mantenía constantemente junto a su rostro un farol puesto en la punta de un palo. Imagínate que vamos al teatro y el actor principal viene con un ñato, con un ayudante, con un palo, con una linterna en la punta del palo que le alumbra la cara. Efectivamente un seguidor. Eso es lo que se llama un seguidor. Verdaderamente. Y así cada artista tenía su sombra, que lo seguía paso a paso en todas sus idas y venidas, para que los espectadores pudieran verlo bien. Para terminar, digamos que a pesar de la duración de las obras dramáticas, solo excepcionalmente se recurría a los apuntadores, porque los actores japoneses solían improvisar. Sin embargo, había algunas escenas clásicas que requerían apuntador. Y el apuntador aparecía con un cuaderno en la mano y se paraba al lado del actor y le dictaba. Directamente, y le refrescaba la memoria. Este es el teatro popular japonés, el kabuki. Ya hemos visto el no, hemos visto el kabuki, y hemos visto también los primeros y elementales experimentos teatrales del Japón del siglo VII, donde aparecían los tipos uno atrás de otro, yo soy el héroe, me mataron, y así. Yo creo que se encuentran en el teatro japonés, en todos los teatros orientales, algunas ideas, algunas concepciones, algunas estructuras, algunos mecanismos y unos procedimientos que son de lo más estimulantes y que no deben ser desoídos por el dramaturgo occidental moderno y particularmente por el puestista occidental moderno. El riesgo de la frontalidad, de la mera y servil ilustración del texto es un riesgo grande y me parece una fuente interesantísima en la que ir a beber el teatro no, el kabuki y otras experiencias orientales que hemos glosado aquí, como el teatro de la India, ¿no? ¿A quién dedicar esta charla? Bueno, a todos los actores japoneses. Algún día hablaremos de una manera de caminar que hay, situando muy bajo el centro de gravedad, arrastrando las patas, medio con las rodillas flexionadas. Eso quiero decir algo. Los actores japoneses caminan así, pero no porque hagan el papel de K. Jordan, no porque es así. Hay que prestar mucha atención a esas cosas. Así que le dedicamos esto a todos los actores japoneses, que tienen además la enorme dificultad de tener que establecer sus diferencias a punta de talento únicamente, ¿no? Y nosotros que hemos ido a ver teatro en Japón, pasamos preguntando quién era quién. También le dedicamos esto a Toshiro Mifune, un gran actor japonés al que siempre se quejaba de que le daban papeles de japonés. Pero bueno, lo habían condenado a repetir siempre el mismo papel de japonés, lo mismo que el mismo drama de Sidney Poitier, ¿no? Tenía papeles de negro continuamente y se quejaba de la discriminación que había en Hollywood y de que siempre le daban papeles de negro. Bueno, entonces también a Sidney Poitier, a Toshiro Mifune y a muchos japoneses amigos nuestros, algunos de los cuales son incluso actores. ¿Con qué ilustrar esto? Hay numerosísimos tangos sobre el teatro no. Muchísimas canciones. Y hoy escucharemos una de ellas, que es la canción
una canción que denota la permanencia del teatro no a través de los tiempos. Esa canción Todavía no. Que canta para todos ustedes y para los actores japoneses y para el coro que representa los pensamientos de los protagonistas japoneses, don Edmundo Leonel Rivero. Hablaremos No lo engancharon, después se lo cuento. hoy de Alfred Jarry, que fue un escritor francés. Los expertos dicen que fue precursor del dadaísmo, del surrealismo, y figura muy importante para la vanguardia del siglo XX. También se ha dicho que Jarry es el antecedente más notable del teatro del absurdo. Nació el 8 de septiembre de 1873 en Laval, una ciudad a orillas del río Mayenne, ahí entre París y la costa atlántica. No importa, igual nadie Está va bien, a... no, bien. Era hijo de negociantes de telas. Estudió mucho, anduvo por la Sorbona, pero no terminó nunca ninguna licenciatura. Sus padres murieron temprano, a la mañana. No, señor, eran jóvenes. Perdón. Y le dejaron una buena herencia, pero Jarry se la gastó en la bohemia parisina, que es la mejor forma de gastarse la guita. También se la gastó en pensar el teatro y se la gastó en ajenjo. Quiere decir que por lo menos no se la gastó en pavada. Claro, sí. Alfred Jarry era un señor diminuto. Hablaba con un staccato deliberado, con entonaciones robóticas. Claro, todo cortado. Vestía una capa y una enorme galera. Vivía en un pequeño cuarto, en un callejón sin salida, junto al Boulevard Port Royal, y la escalera en espiral que llevaba hasta allí estaba decorada con manchas de sangre en las paredes que dejaba él mismo después de haberse caído o molido a golpes con alguien. Y una buena decoración que da pie a conversaciones. Claro. El cuarto estaba forrado de terciopelo negro, repleto de lechuzas y adornado con una parafernalia religiosa de incensarios, crucifijos, en fin. Jarry consumía ajenjo en cantidades exorbitantes, con intenciones mágicas o chamánicas y con resultados desastrosos. Se cuenta que había logrado dejar el servicio militar gracias a la ingestión de una buena dosis de veneno. Entonces lo revisaron los médicos y dijeron, usted está envenenado. Y, bueno, escribió Madame Rachilde, su amiga. Tengo aquí lo que escribió ella. El original. Sí. La carta. Jarry comenzaba el día con 2 litros de vino blanco entre las 10 de la mañana y el mediodía. Luego acompañaba el almuerzo con ajenjo. A la tarde, café con brandy. En la cena, cualquier bebida, buena o mala. Jamás lo vi realmente borracho, excepto en una ocasión en que lo amenacé con su propio revólver, lo que le hizo recuperar la sobriedad instantáneamente. Jarry caminaba siempre por París con un revólver en el cinto, que disparaba en algunas ocasiones bajo los efectos del alcohol. Tipo se embalurdaba con 2 cañas y empezaba a tirar tiro al aire. A veces incluso disparaba desde una bicicleta, porque era muy buen ciclista. Cuando alguien le pedía fuego en la calle, le gustaba hacer el siguiente chiste. Sacaba el bufoso y disparaba. Cuando estaba en el campo, cazaba grillos a los tiros. Siendo muy joven, Picasso tenía la costumbre de comprarle el revólver para que no volviera a disparar. Decía, te compro el revólver, le daba la plata y se lo llevaba. Pero Jarry se lo volvía a comprar después, cuando estaba tranquilo. Pero volvía a disparar y entonces Picasso se lo volvía a comprar. La transacción, que parecía un momento serio, ¿no?, se hizo muchas veces. En La cena del Argonauta, un capítulo de la novela Los monederos falsos de André Gide, hay una escena en la que Jarry le dispara a un ñato en un café. Y el incidente parece que fue real, ¿no? Porque Jarry se enojó con un tipo y lo corrió a tiros.
Jarry odiaba el agua. Decía que en algún momento allí habían fornicado peces. Y tenía razón. Y sí, sí, Yo a partir de ahora no voy a volver a tomar señor. agua nunca más. Decía que el agua era un veneno disolvente y corrosivo y que no era lícito beber con lo que se lava. Claro, donde se lava no se bebe, señor. Bueno, sí, lo conocía distinto. Oscar Wilde, que supo de Jarry y de su obra, y que lo conoció, decía que Jarry era el más atractivo y divertido de todos. Le simpatizaba mucho. Jarry fue, como hemos anticipado, un ciclista fantástico. Corría carreras con los trenes y perdía. Tenía una bicicleta muy cara, una Super Laval 96, que había comprado precisamente en 1896 y que no había terminado de pagar cuando murió. Todo extravagante, ¿no? Pero lo cierto es que Jarry era muy genial. Parece que el 10 de diciembre de 1896 fue una noche excepcional para el teatro parisino. Marcó el punto de arranque de una tendencia dramática que hoy ya aparece consolidada y para algunos incluso obsoleta. Hablamos del teatro del absurdo. Y la obra que se estrenó ese día era Ubu Rey. Ubu es un personaje farsesco y grosero que siembra de asesinato su camino hacia el trono de Polonia. Parece que envenenaba a sus enemigos con un cepillo de dientes y llevaba el cepillo como el cetro de un monarca. Finalmente es derrotado por el ejército del zar de Rusia. Entonces huye a Francia, donde promete cometer más ultrajes. El estreno fue en el Teatro del Louvre y reventó de gente. El decorado lo había hecho nada menos que Toulouse-Lautrec. Jarry había aconsejado a los actores interpretar sus papeles de una forma normal, no afectada. El texto debía ser dicho de manera convencional, que es la mejor forma de trabajar textos absurdos, como usted sabe perfectamente bien. Antes de levantarse el telón, sacaron a escena una mesa. Y allí se sentó Jarry, antes de la obra, muy maquillado. Con un vaso en la mano, habló. Dio las gracias durante 10 minutos. Habló de las tradiciones del teatro de Guignol, de títeres, ¿no? Habló de las máscaras que usarían los actores. Dijo que la máscara era el dispositivo más apropiado para mostrar actitudes eternas del carácter humano. Tenía fascinación por máscaras y títeres. Posteriormente consideró a las máscaras como una falsedad vital para sobrevivir. La máscara sirve para la protección de la mentira esencial de cada quien. Y postuló el convencimiento de que se debe mentir para ser comprendido. Y se abrió el telón. Cuando el primer actor, Firmin Gemier, haciendo de Ubu, se dirigió al público para decir la primera palabra de la obra, todos saltaron de sus butacas, porque esa primera palabra fue merde. Claro. Hasta una hora después no pudo hacerse silencio. ¿Qué seguían diciendo qué? Y nada, todos gritaban, joven, ¿cómo va a decir eso? ¿Qué se piensa? ¿Qué se no? Y los otros, por ahí algunos lo defendían, algunos se fueron, y se dividieron los que quedaban en dos grupos. Los que pateaban y silbaban, y los vanguardistas que aplaudían. Mallarmé, que era el líder de los poetas simbolistas, se reía y se mantenía tranquilamente sentado. Los actores esperaban pacientemente en el escenario. Luego de un buen rato, la obra pudo continuar y llegar a su fin. El poeta irlandés William Butler, William Butler Yeats, dijo, andaba por ahí y le gustó. También. A Yeats le gustó. Jarry se hizo famoso por adorado y también por odiado. Hubo críticas tremendas. El Journal de París dijo: a pesar de una acción imbécil y de una estructura mediocre, ha nacido un nuevo género.
¡Qué elogio! Un nuevo género creado por una extravagante y brutal imaginación, más de niño que de hombre. Bueno, Jarry tenía 23 años. Bien. La inspiración para aquella obra venía del colegio secundario, que es de donde viene todo, ¿no? Dice la crónica que el encuentro de Jarry en la escuela con un maestro de física estaba destinado a producir historia literaria. Parece que tenían un profe que se llamaba Hebert y que era tan gordo que entre todos los alumnos lo tenían que ayudar a ingresar al aula. Y era el típico maestro que los estudiantes reconocen inmediatamente como víctima, ¿no? Hebert era hostigado casi hasta la muerte por los alumnos. Qué sé yo, le llamaban la clase de rana, Bullying. tiraban cosas, bomba de mal olor, no sé. Bueno. Además, era profesor de física, creo, y las demostraciones, los experimentos que hacía eran siempre un desastre, no le salían. No le salían. Y entonces el nombre de Hebert se hizo legendario y los alumnos empezaron a dedicarle narraciones extravagantes. Toda la clase escribía cuentitos acerca de las aventuras de este profesor al que empezaron a llamar Père Hebert. Lo describían con 3 dientes, uno metálico, otro de madera, otro de piedra, con una sola oreja y un cuerpo tan grueso que siempre caía al suelo y no podía levantarse, cosa que era real, ¿no? Jarry, con 13, 14 años, era el líder de la creación de aquellos cuentos. Al poco tiempo, todo lo que leían o representaban en aquel grupo era burlesco. Cualquier obra de un autor griego, latino o moderno era material utilizable para producir un nuevo capítulo de tribulaciones dedicadas a Père Hebert. Todo ese movimiento, al final, resultó en esbozos de Ubu Rey, la pieza que más tarde iba a sacudir París. Después de las primeras funciones en el teatro de Louvre, la obra se representó también en el teatro de marionetas, con marionetas creadas por un amigo de Jarry, el pintor Pierre Bonnard. Más tarde, en 1900, Jarry escribió Ubu encadenado, y ahí aparecen los llamados hombres libres comprometidos a estrictas prácticas de desobediencia. Se trata de unos soldados pertenecientes a un disciplinado ejército anarquista en el que cada orden es desobedecida escrupulosamente. Es una idea extraordinaria. Los hombres libres se sublevan a fin de conseguir los privilegios y la cómoda seguridad de la vida en prisión. Sus últimos años los dedicó Jarry a una ciencia creada por él, la patafísica, que según su propia definición era la ciencia de lo particular. La patafísica tratará de las leyes que rigen la excepción y explicará el universo como complemento de ella. Bastante parecido a la posverdad actual. Bastante, pero con menos gracia. Pero mucho con más gracia. gracioso. Claro. La economía de Alfred Jarry se fue degradando. Pescaba en el río, en el Sena para comer, también fue perdiendo la salud. A pesar del éxito, estaba arruinado y perseguido por sus acreedores, por lo que a partir de 1906 se fue a vivir a Laval, el pueblo donde había nacido, a casa de una hermana, con breves estancias en París. Y fue en una de esas breves estadías cuando murió el día 1 de noviembre de 1907 de una meningitis tuberculosa en el Hospital de la Caridad a los 34 años. Antes de morir, al preguntarle a sus amigos cuál era su último deseo, pidió un escarbadiente. Se lo alcanzaron justo a tiempo. Lo usó y murió. Fue enterrado en el cementerio parisino de Bagneux. 20 años después, Antonin Artaud fundó el Teatro Alfred Jarry en París, en donde surgieron los escritos y obras en la que más tarde se basaría Ionesco o Samuel Beckett, pero bueno, esas son otras historias. André Breton, el creador del Manifiesto Surrealista,
y todos los seguidores de aquel movimiento, de alguna forma, se apropiaron del mito que Alfred Jarry había creado en aquellos círculos parisinos. Escribió Breton: nosotros mantenemos que desde Jarry, como desde Wilde, la diferencia durante mucho tiempo considerada inevitable entre arte y vida ha sido aniquilada como principio. No está mal esto, ¿eh? No está nada mal. Hemos ido a la discoteca, donde nuestro discotecario, un joven surrealista, Uy, qué bien, justo del mismo... nos entregó un vals que, según nos comentó, había sido escrito atendiendo a los principios del teatro del absurdo. Ah, bueno. Qué extraño. Esto dice, es Debe ser único, ¿eh? Ionesco puro, me dijo. Qué raro que sepa de Ionesco. Así que vamos a escuchar el vals que se llama justamente Absurdo, Ah, Bien. en la interpretación de Horacio Molina. Adelante. ¿Ah? Absurdo. Qué estupenda versión la de Horacio Molina, seguramente la mejor de todas las que se han intentado con este vals precioso. Muy lindo.